Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo se desarrolla una cama de luz para el proceso de PCB usando el Dry Film. Bueno, aquí tenemos en la pantalla cómo quedaría la cama de luz. Tuve que ir al centro a comprar en la casa del foco diferentes focos para poder hacer esta cama de luz y diferentes pruebas. Entonces, primero trabajé con la famosa cama UV ultravioleta. Nada más encontré que la ultravioleta, aunque corta muy bien, requiere un poco más de tiempo para el proceso. Entonces encontré que a través de los focos de luz blanca, que para esto, bueno, conseguí foco de aditivo metálico, el cual está dado pues en grados Kelvin de temperatura, bueno, de luz. Entonces se compró uno que fuera exactamente luz blanca. Este proceso se puede llevar a cabo el dry film, poniendo la máscara, el dry film, el PCB a la luz del sol. El problema de la luz del sol es que no tenemos control sobre la cantidad de luz incidente en el PCB. Y segundo, que bueno, pues también tenemos ahí otras frecuencias. Entonces, no nos conviene trabajarlo a través de la luz solar. El equivalente es hacer la cama de luz. Bueno, las dimensiones de la cama de luz depende mucho de la aplicación que queramos trabajar. Primeramente, compré el foco de luz blanca de aditivos metálicos. Vi la cantidad de luz que podía yo generar y en base a eso diseñé las dimensiones de la cama de luz. Entonces, hice un cubo de aproximadamente 45 centímetros a 50 centímetros por lado. Si yo tengo una cama bastante chaparra, entonces la cantidad de luz incidente sobre el PCB va a ser muy grande y podemos quemar el dry film. Si yo hago una cama de luz bastante alta, entonces la luz va a llegar bien, pero voy a tener problemas de tiempo. Entonces se tiene que jugar con varios parámetros aquí. Entonces, estas dimensiones, más o menos el tiempo de exposición, estamos hablando por ahí de los 2 minutos. Algunos diseñadores, bueno, lo pueden hacer a menos tiempo, dependiendo, repito, de la intensidad del foco, dependiendo de la altura de la cama de luz. Cuando se trabajó con la lámpara ultravioleta, la cámara tenía altura bastante corta, era muy chaparra, prácticamente los focos estaban casi a 1 pulgada de distancia del PCB. Pero pues el proceso es mucho más tardado. Entonces yo quería un proceso que fuera un poco más rápido y que fuera eficiente. Bueno, ya conocemos algunos procesos para fabricación de PCB. Uno de ellos pues es la plancha. Otro de ellos, bueno, pues es la parte industrial, mandarlo a fabricar a alguna empresa que pudiera hacer el PCB, mandando los archivos Gerber correspondientes. Y esa me parece una buena forma para hacerlo yo en casa, hacer los prototipos. Y si de aquí yo veo que el prototipo requiere alguna modificación, lo modifico y ya el prototipo final pues ya lo mando a fabricar en caso de producción. Bueno, esta cama de luz también obviamente depende del tipo de foco que se compre, requiere calentamiento, en mi caso más o menos el calentamiento está por ahí de los 10 minutos. Entonces pues también se prende la cama de luz y viendo también en el techo el color de la luz, bueno pues inicialmente aparece muy tenue, luego aparece un blanco azulado hasta que finalmente aparece completamente luz blanca. Aquí en la parte de arriba se nota que la tapa que es de madera, le puse unos soportes metálicos ya que la madera con el calor que se genera con la luz, también hay que ver eso, el wattaje del foco, deforma la madera. Entonces esta estructura metálica la hice para que la madera siempre se mantuviera completamente horizontal. Aquí vemos por ejemplo un respirador que se hizo con un sacabocado. Este más o menos tiene 3 pulgadas de diámetro. Igual forma en la parte de abajo y en los costados, derecho, izquierdo, en la parte trasera, que no se nota aquí en la fotografía, también tiene un sacabocado de 10 pulgadas de diámetro. Bueno, estos sacabocados de 3 pulgadas de diámetro son para que podamos tener ventilación y para que también lo podamos sujetar. La tapa tiene que ir a presión. Una de las camas de luz que vi de algún colega le puso una bomba al vacío. Ya es una técnica un poco más avanzada para trabajar en negativos ya de uso más industrial. Yo quise hacer una cama que fuera lo más económico posible y que fuera de uso estudiantil para prototipos.
Bueno, se compró un foco de 1500 watts que se alimenta a 250 volts, corriente alterna. Obviamente lleva su capacitor de arranque y también procuré que fuera un bulbo que tuviera ciertas dimensiones porque eso también perjudica la intensidad de luz sobre el objetivo. Si yo compro un tipo bulbo, entonces como tiene forma como de salchicha, la luz se distribuye más uniforme. Si yo compro un tipo esfera, entonces la luz se concentra en la parte central de la cama y en la parte lateral la luz aquí sería más tenue, esa parte de aquí. Entonces eso afecta la grabación. La idea es que la luz se pueda distribuir uniformemente en toda la superficie de la cama. Y otro punto a considerar también depende de las dimensiones. Respecto al tamaño de PCB que solemos hacer, normalmente yo fabrico tamaños carta, tamaños doble carta, entonces necesitaba una cama de luz que me pudiera de esas dimensiones. Bueno, la marca que compré fue un Solar Basic de 400 watts. Obviamente cuando yo fui a comprar el foco, bueno, pues ya pedí que me dieran mi balastra exclusivamente para este foco a voltaje de operación y bueno, este se alimenta a 120 volts y lo transforma a 250 para esta lámpara. Las indicaciones de instalación vienen normalmente en la etiqueta de la balastra. Aquí ya tenemos una foto en la que nosotros ya vemos instalada la lámpara, el capacitor y su balastra. Aquí tenemos un ventilador. Obviamente por el wattaje de la lámpara pues se calienta mucho la parte de adentro. No conviene porque ese calor tiende hacia arriba y aparte de estar en el PCB incidiendo la luz del foco, el calor también le perjudica porque podemos tender a quemar la película del film. La película del film, que ahorita voy a poner ahí algunas figuras, tienen un tiempo de exposición, entonces repito, depende de la intensidad de la lámpara, la distancia de la lámpara hacia la parte superior en este caso, depende del tiempo de exposición. Y esto se hace a pruebas y errores. Entonces yo tuve que trazar en mi programa que yo trabajo con el ORCAD y trabajo con el esquemático y con el PCB. Yo hice pruebas con diferentes grosores de línea en donde yo iba viendo cuál era el tiempo de exposición, cuál era la calidad del film y a, no sé, yo creo que ha de haber hecho unas 50 pruebas para poder llegar a mi tiempo de exposición y las líneas mínimas en las que yo puedo trabajar con este proceso. Más o menos las líneas fueron las mejores, bueno, las más delgadas fueron de medio milímetro. Entonces me parece una muy buena técnica. Aquí en la parte de arriba, bueno, aquí no aparece en la fotografía, pero inicialmente yo he trabajado con la exposición AV, con una o dos lámparas. Y acá abajo, bueno, se quedó instalada la balastra de la AV. Sin embargo, repito, no me dio muy buenos resultados, preferí trabajar con el bulbo a luz blanca. Una vez que yo termino de hacer la cama de luz, que puede ser cualquier material, por ejemplo, puede ser plástico, normalmente pues es madera. Yo tenía por ahí un mueble de computadora ya muy viejo, que es madera comprimida. Bueno, pues ya le dije al carpintero que la desarmáramos y me hiciera el cajón con las dimensiones requeridas. Entonces, más o menos este cajón me salió por ahí de los 350 pesos. Una vez que yo ya terminé de hacer la caja, bueno, necesito trabajar también con un grosor de cristal para hacer incidir la luz sobre una superficie que vaya a montar mecánicamente el PCB ya con el dry film. Entonces, este cristal lo puse en 5 milímetros. Eso es algo importante. El cristal, que debe estar completamente blanco, no opaco, debe llevar la tapa, la cual tiene que ir a presión para mantener firme el PCB con el dry film y el negativo al cual se va a exponer la luz. Si no hay presión suficiente, entonces se va a curvear y eso va a generar el efecto lupa. Es decir, que las pistas se van a agrandar y las dimensiones del original mecánico no van a ser las medidas requeridas. La parte para montar el vidrio, bueno, se hizo aquí también un saque, eso lo hizo también el carpintero, en la parte lateral de donde va montado el vidrio.
Compré un ventilador a 120 volts corriente alterna para mantener más o menos refrigerado el sistema interno, y aquí se ven los sacabocados donde se encuentra el ventilador. Aquí se encuentra el ventilador. Obviamente también hay que ver la dirección de ventilación. A mí me convino meter aire en lugar de sacarlo, porque eso me ayuda a los sacabocados que tengo en las paredes de la cama. Entonces saca aire caliente. Algunas aplicaciones, bueno, requieren poner un ventilador que más bien saque el aire caliente del recinto. Pero estos ventiladores pues no son muy baratos, entonces por eso le puse uno de los sugeribles, ponerle dos. De un extremo de la caja vamos a poner un ventilador como el que tengo, y en otro extremo poner un extractor. Entonces uno mete aire y otro saca aire. Bueno, y para que se haga presión mecánica entre la tapa y el vidrio y que no se lastime tanto el vidrio como el PCB, el original mecánico, entonces le puse una capa de foamy. Ese foamy que podemos comprar en las papelerías, cualquier color. Simplemente compré un pliego, si mal no recuerdo es como de 1 metro, metro por metro. Lo recorté y eso se pegó con resistor 5000. Bueno, una vez que se termina la caja, repito, hay que hacer pruebas de exposición para ver los tiempos, para ver la resolución mínima a la cual se puede grabar, que en mi caso fue menos de 1 milímetro. Y para esto pues también hay que depurar algunas técnicas que voy a poner en los siguientes videos. De cómo laminar, es decir, el PCB se le tiene que fijar el dry film, y entonces se le debe poner el original mecánico, que es un negativo. Esa también es otra técnica que se tiene que ir depurando. Un buen circuito al final depende de la intensidad de la cama de luz, las dimensiones de la cama, la técnica para fijar el dry film sobre el PCB, la técnica para limpiar el PCB, la superficie de cobre o superficies de cobre. Esta cama de luz nos permite hacer también grabado en dos caras. Para ello se tiene que registrar el circuito. Ahorita voy a hacer parte del circuito. Depende de la técnica de revelado del dry film. Una vez que ya está el dry film grabado con el patrón negativo, tenemos que hacer algo llamado revelado. Y después del revelado tenemos que quitar el dry film con algo llamado eliminador. Entonces todos estos procesos se tienen que estudiar bastante. Mucha práctica para ir depurando el proceso. Bueno, dentro de la parte eléctrica, bueno, ya sabemos que tenemos un circuito eléctrico. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es PCB en mi sistema ORCAD. En este programa, bueno, yo diseño prácticamente todo. Aquí tenemos el diagrama eléctrico de la serie LATAMEGA 8515, del cual le puse unos pines de entrada, unos de salidas para hacer la base de un PLC. PLC que ya se ha mostrado en otros videos del curso 2. Una vez que nosotros terminamos el diagrama eléctrico, bueno, pasamos a lo que es el enrutado. Y en el enrutado, bueno, pues tenemos que saber si trabajamos con una cara del PCB o dos caras. Normalmente yo trabajo en una cara. A veces trabajo en dos caras haciendo puentes, y a veces trabajo prácticamente con las dos caras registrando. Este original, vamos a llamarle mecánico, lo imprimo primeramente en blanco y negro para checar obviamente distancia entre pistas, que no se hayan cruzado, sobre todo las terminales donde van los componentes como los circuitos integrados, los componentes de montaje superficial. Por ejemplo, aquí tenemos componentes de montaje superficial, que son los capacitores para eliminar el ruido que entran al ABR, las borneras, bueno, de lo cual también aquí hay que tener mucho cuidado. Primeramente yo compro el material, después del original mecánico, que es este. La primera impresión tengo que estar midiendo los componentes físicamente para ver que no haya mal dimensionado algún componente con el original mecánico. Distribución en la parte de los reguladores, si necesitan disipador de calor, que los disipadores no peguen unos con otros. Las etiquetas, que estén perfectamente bien escritas, que estén en espejo. Aquí, bueno, aquí solamente pongo etiquetas para mi montaje, pero cuando yo estoy trabajando con componentes que quiero montar exactamente sobre el grabado PCB, entonces lo tengo que hacer de forma espejo, que queden al revés. Como por ejemplo,
Si yo quiero que el valor de 10K de este R9 esté grabado en cobre con el lado que es aquí pista roja, que en mi caso es el lado de bottom, la parte de abajo, entonces tengo que ponerlos en espejo. Son detalles que se deben ir considerando cuando se hacen los diseños de PCB. Bueno, y en internet más o menos para que se demos la idea de cuál es el dry film. Bueno, el dry film es una película azul que es fotosensible. Hay otras técnicas, por ejemplo, yo he encontrado técnicas en donde venden los atomizadores, en la cual en la parte de cobre, ya que está limpia, se le pone el atomizador y sucede el mismo efecto. Aquí, bueno, tenemos algunas imágenes de internet en donde, por ejemplo, aquí vemos ya un grabado de dry film sobre el PCB. Se ve muy bien, tiene una excelente calidad. Podríamos decir que tiene una calidad prácticamente semiprofesional. Si nosotros comparamos, por ejemplo, esta técnica a la que yo quiero compartir, como por ejemplo la técnica que sucede en la parte industrial, bueno, en la parte industrial, por ejemplo, en este video, o en otro que podamos ver, nosotros tenemos que tenemos una laminadora y en la laminadora nosotros pues vamos metiendo el carrete de film, se mete la tarjeta de cobre y ahí vamos viendo pues cómo se va laminando. Esta técnica de laminación también la voy a explicar en otro video que se refiere precisamente a adherir el dry film sobre la parte de cobre. Bueno, aquí voy a poner esto rápidamente. Esto, bueno, obviamente es una laminadora profesional. Yo cuando la quise hacer, primeramente lo hice con una pistola de aire caliente, a la cual sí funciona, pero es un poco más engorroso. Después compré una laminadora. Esto lo vamos a ver en un video posterior. O tarjetas de RFID como esta. O una laminadora para ponerle plástico a los cuadernos, etcétera, ¿no? Que tiene alturas ajustables. Aquí voy a poner lo importante, que es ya introduciendo el PCB sobre el dry film. Bueno, aquí como se viene estudiado que ahorita seleccioné aleatoriamente, se puede ver cómo queda la tarjeta de cobre ya con la laminación del dry film. Bueno, ahorita los veo en el próximo video.